Hola, espero que estés muy bien, espero que estés teniendo una muy buena semana. Bienvenido a otro episodio de Serpientes y Palomas, el episodio ya 92 me parece. Digo, según ya me parece, pero lo más seguro es que sí. Y esta semana, y de hecho en los siguientes episodios, aunque no diría que en todos, pero probablemente de aquí a fin de año, y es la única vez que lo voy a mencionar, voy a estar haciendo varios episodios inspirados en algunas canciones que me gustan, obviamente canciones cristianas de varios grupos. Y te lo menciono porque si quizá te suena familiar algún título de una canción, la mayoría son canciones en inglés, pero obviamente voy a poner el título traducido, pero si te parece familiar el título, probablemente sea por eso, porque quizá conoces la canción y en la descripción de los episodios voy a estar poniendo, cuando sea el caso, voy a poner que el episodio se inspira en tal canción, ¿no? Y te voy a poner ahí también el enlace a la canción por si la quieres escuchar y por si quieres ver la letra. Entonces, te lo comento porque lo voy a estar haciendo, ya lo he pensado y lo tenía en mente, pero no quiero estar diciendo que es una serie o que es, todos los episodios van a ser así, porque la verdad es que no. Si la siguiente semana o en 2 semanas se me ocurre una idea que no tiene nada que ver con las canciones, pues haré un episodio que no tenga nada que ver y pues no vendrá nada en la descripción. Pero en aquellos que sí, pues ahí podrás ver en la descripción tanto de Spotify, de YouTube, de donde nos escuches, vas a poder ver ahí que dice, este episodio fue inspirado por esta canción y ahí voy a poner el nombre de la canción y el enlace para que puedas escucharla por si te gusta. Y esta semana, pues ahí te dejo el enlace a esta canción. No me voy a poner a estar leyendo las letras de las canciones, por eso te digo, no va a ser muy obvio, a menos de que conozcas o reconozcas el título de la canción en el episodio. Y en esta semana quería traer en mente esta canción, que también ya es algo antigua, por así decirlo, salió hace 21 años, pero pues ya tiene su tiempo. Y nos propone y nos hace una pregunta que yo creo que es buena hacernos cada uno en nuestra vida cristiana. Yo te voy a, y este episodio va a ser relativamente general porque yo no conozco tu situación específica, pero en lo general quisiera que lo aplicaras a ti. Obviamente voy a dar varios ejemplos o posibilidades de cómo se puede aplicar, pero creo que tú tendrás algo en tu vida en la que Dios en este momento te está hablando. Todos tenemos en algún momento, o en el momento que estemos más bien, tenemos algo que Dios nos está hablando, algo que Dios quiere hacer énfasis, algo que Dios quiere que reconozcamos, que Dios quiere que entendamos, que quizá te ha tocado que a veces pareciera que escuchas el mismo tema en la iglesia, con amigos, en alguna canción, en algún podcast, en alguna otra predicación que tú escuchas o alguien cristiano que sigas en redes y pareciera que ese tema está ahí una y otra vez y parece coincidencia, pero la verdad es que no, porque podría ser que escucharas esto mismo en el mismo periodo de tiempo, pero si no fuera que Dios está haciendo hincapié en tu vida, para que tú trabajes en eso, pues pasaría desapercibido. Quizá ni notarías que se repite, pero como es algo que el Espíritu Santo está guiando en tu vida y te está haciendo énfasis, pues lo notas porque es algo ahí que reconoces. No sé si te ha pasado, quizá. A mí me pasaba, por ejemplo, y puede aplicar en otros ámbitos, pero cuando aprendes algo nuevo, de pronto pareciera que ves referencias a eso o lo ves más seguido y lo escuchas más seguido de boca de otras personas, en pláticas, de pronto en la tele, en internet. A mí me pasaba y me llega a pasar cuando aprendo alguna palabra nueva en inglés, que digo, esto no lo había escuchado, busco el significado o ya la reconozco o en el trabajo cuando estoy traduciendo y de pronto pareciera que estoy viendo una serie, una película y mencionan la palabra. Y digo, qué curioso, apenas ayer la aprendí o una frase. Y luego otra vez en un video de internet y luego quizá en algo que estoy leyendo. Y lo que pasa es que como la acabo de aprender, no es que no se usara antes o no apareciera antes, pero como la tengo tan presente, pues la estoy viendo, ¿no? Y eso es en lo normal, eso es en lo común. Pero yo creo que en lo espiritual Dios llega a hacer eso también en nosotros y el Espíritu Santo, así como nuestra mente lo hace, el Espíritu Santo de nuestro espíritu nos hace hincapié de eso es para ti, eso es sobre ti, eso aplica para ti. Mira, eso es como podrías ver esta situación. Y esta canción nos plantea una pregunta sencilla, por así decirlo, es una pregunta que pues, no es muy compleja ni muy profunda, simplemente pregunta, ¿y si su pueblo orara?
Y aquí refiriéndonos a nosotros, ¿no? Yo considero que, o yo tomo en cuenta quizá que tú eres un seguidor de Cristo ya, y si no lo eres, te invito a que comiences a seguir al Señor. Pero ¿qué pasaría si nosotros oráramos? ¿Y qué pasaría si oráramos colectivamente por alguna razón en específico, por algún motivo en específico? Y esto obviamente sucede en las iglesias, lo hacemos en las iglesias, es común, ¿no? Que quizá alguien diga quién tiene una petición de oración, o ya hoy día más moderno, en los grupos de WhatsApp, que alguien puede compartir su petición o que se sabe de alguna necesidad y otro hermano comparte y se llega a orar colectivamente, ¿no? Es algo que se hace. Pero te pregunto a ti, ¿qué pasaría en tu vida si oraras más constantemente? ¿Qué pasaría si todos los días buscaras a Dios, ¿no? Y te digo buscar a Dios, hablar con Dios. Digo, Dios no está perdido, obviamente, es una expresión que usamos, pero ¿qué pasaría si tuvieras una relación más íntima con Dios, si le hablaras de una forma más cercana todos los días a Dios? Porque si digo orar, yo siento que también en este contexto latinoamericano, mexicano, quizá pensamos, bueno, te digo, ¿qué pasaría si oraras más seguido todos los días y piensas tú en simplemente repetir ciertas peticiones, ir a decirle a Dios, oye Dios, necesito esto, te pido que hagas esto, gracias por esto, quizá algo más monótono, pero yo te digo más bien, es oración, pero te la expando y te explico un poco qué pasaría si hablaras con tu Padre Celestial de una forma más cercana diario. ¿Cómo crees que cambiaría tu vida? ¿Crees, o más bien, imagínate, también te pregunto, ¿qué pasaría si tus oraciones fueran más específicas? Que esto ya lo he mencionado antes, pero tendemos a veces por miedo a ser decepcionados, que Dios nos decepcione. Y esa es la expresión tal cual, quizás suene fuerte, quizás te digas, no, no, yo no siento eso, pero siendo honestos, a veces no oramos específicamente porque tenemos miedo de ser decepcionados, porque decimos, es que si oro en forma más general, pues puedo decir, Dios me respondió en esto. ¿Por qué? Porque fue muy general, ¿no? Dios, ayúdame. Y si te encuentras 10 pesos en el camino, vas a decir, Dios me ayudó. Y probablemente sea Dios, pero también, por lo mismo, llega a pasar esto en nuestra mente, que decimos, bueno, eso igual iba a pasar. O probablemente eso no se vio muy sobrenatural. Entonces, pues yo creo que, quién sabe si habrá sido Dios. Digo, gracias a Dios porque vivimos y porque existimos y se dio, pero no estamos tan convencidos de que sea una respuesta. ¿Por qué? Porque no somos específicos. ¿Qué pasaría si fueras más específico en tus oraciones? ¿Qué pasaría si dejaras de lado ese miedo a ser decepcionado y te animaras a ser decepcionado? ¿Qué pasaría si te animaras a ser realmente decepcionado? Que ya no fuera un miedo y por eso evitarlo, sino decir, me voy a animar y voy a dar ese paso a orar oraciones específicas, sabiendo que quizás sea decepcionado, pero me voy a animar a hacerlo. Porque lo que pasaría podría ser lo que tú ya temes, ¿no? De decir, fui decepcionado. Pero también la otra podría ser que pudieras ver una oración específica ser respondida. Y eso también tendría algo muy bueno. Pero a veces por ese miedo a la decepción no lo hacemos. Pero también, ¿qué pasaría si te tomaras más en serio la lectura de la palabra de Dios, de la Biblia? ¿Qué pasaría si buscaras respuestas a tus preguntas? No sé qué edad tengas en las métricas. Yo puedo ver que nos sigue bastante gente joven, no niños, obviamente, pero sí empieza a subir en adolescentes, en sus 20 y en sus 30 son los que más nos siguen. ¿Qué pasaría, sin importar tu edad ni cuánto tiempo tengas de cristiano? Porque siento yo que muchos cristianos jóvenes, pero que tienen años en la iglesia, a veces temen incluso buscar esas respuestas a esas preguntas quizás hasta cierto punto sencillas. Y te voy a decir temor a qué. Temor a decir, pues es que, ¿qué van a decir de mí si saben que yo ando preguntando estas cosas? ¿No? Digo, tengo 10 15 años, desde chico, desde niño vengo a la iglesia. ¿Cómo que voy a estar preguntando por qué Dios permite que sucedan cosas malas? ¿Cómo voy a estar preguntando que por qué Dios no me respondió? ¿Cómo voy a estar preguntando que por qué Dios no sanó a tal persona por la que oramos? Y quizá tú te respondes esas preguntas no con investigación, no con buscar, sino por lo que has escuchado que dicen otros hermanos, que quizá los hermanos estén en lo correcto, pero ellos ya hicieron su proceso de ir con Dios, de batallar con Dios, de investigar, de buscar respuestas en comentarios, en la misma Biblia, obviamente.
y tú te quedas más bien con la respuesta que ellos dieron a medias, ¿no? O sea, tú escuchaste 2 minutos de todo el proceso que ellos ya hicieron mental y todo lo que hicieron para investigar. Tú escuchaste un resumen de 2 minutos y quizá no entiendes de dónde sacan ciertas conclusiones o por qué usan ciertas palabras que tienen su trasfondo, pero tú dices, bueno, es que el hermano dijo tal, yo creo que así ha de ser. Pero ¿qué pasaría si tú comenzaras sin importar cuántas preguntas tengas, porque yo creo que también a veces intimida el saber que tú tienes muchas preguntas y muchas dudas y que quizá también tienes miedo de que te tachen como alguien incrédulo, que duda, que, oye, ¿tú por qué estás preguntando eso si tú ya deberías saberlo? Puede ser algún temor que llegaras a escuchar esa frase de otros creyentes. Pero ¿qué pasaría si empezaras a investigar, si empezaras a leer, si empezaras a leer esos libros de la Biblia quizá que siempre te han intimidado también, ¿no? Quizá como esos libros de Levítico, de Números, esas cuestiones en el cristianismo que déjame decirte que no vas a tener una pregunta que no se haya hecho antes. No vas a tener una duda que alguien no se haya preguntado ya antes. Y eso es bueno, porque quiere decir que no estás solo y créeme que no lo estás. Pero te pregunto, ¿qué pasaría si tú empezaras a investigar, a buscar respuesta? Yo creo que lo que podría pasar es que podrías tú también compartir tus respuestas con otras personas, que tú también podrías ayudar a otros a guiarlos a las respuestas. Incluso muchas veces esto le ha pasado a aquellos que nos toca responder ese tipo de preguntas o encontrarnos con gente con muchas dudas, que hace unas preguntas que tú dices, bueno, yo entiendo la respuesta, pero para poder darte a ti no te la puedo dar en 10 minutos, no te la puedo dar en 20 palabras. Necesitarías tú mismo leer, comprender, escuchar, investigar para que tengas más información y puedas llegar a la misma conclusión que yo. Y a veces, por eso te digo que a veces podemos más bien guiar a las personas a la respuesta en vez de simplemente decirle por esto. ¿Por qué Dios no te respondió? Ah, mira, yo sé por qué. Yo leí 20 libros de apologética y te voy a decir por qué Dios no te respondió a esto. La verdad es que no sabemos. Pero si hay una filosofía, un entendimiento, un razonamiento detrás de todo esto. Y por eso podemos dar hasta cierto punto una respuesta. Pero también, ¿qué pasaría si tú te metieras con Dios más tiempo, a pasar tiempo en su presencia, tratar de escuchar al Espíritu Santo? ¿Qué pasaría si lo hicieras en esas cosas que te han pasado y no entiendes? ¿Qué pasaría si fueras a hablar con Dios sobre esos momentos dolorosos en tu vida donde te has preguntado dónde estabas, Dios? ¿Por qué no respondiste? Porque yo, como te digo, te puedo decir, ve a orar con Dios y ve a buscar a Dios y tú dices, sí, yo me puedo ir a sentar y comenzar a darle peticiones a Dios y también darle agradecimientos. Pero ¿y si te digo, bueno, y ya hablaste con Él sobre esos temas difíciles en tu vida, sobre eso que te duele, sobre ese miedo, sobre esa decisión, sobre ese futuro incierto? ¿Ya has hablado de eso con Dios? Y yo estoy seguro que muchos de los que me escuchan dirían que no. Dirían que sin duda es algo que tienen en mente, sin duda es algo de lo que quisieran que Dios les respondiera. Yo sé que hay muchos que van a la iglesia esperando que Dios les responda aquello que no se han atrevido a hablar con Dios, porque tú sabes que Dios conoce eso en tu vida, pero también Dios quiere que hables con Él de eso. Y muchas veces no lo hablamos con Dios, pero vamos esperanzados a la iglesia, esperando que si va un predicador invitado, que si va alguien que dice que escucha de Dios, que si la hermana o el hermano que es muy espiritual y tiene sueños y visiones, o que simplemente de pronto dice que Dios le habla, vamos esperando que Dios le hable a ellos para que nos hable a nosotros, o que de algo que diga nosotros entendamos que nos está hablando a Dios, pero seguimos sin ir a hablar con Dios directamente. ¿Qué pasaría si fueras a buscar a Dios y hablar con Él sobre esos temas, sobre esas partes en tu vida que te duelen, que no entiendes, que quizá no quieres que te responda, porque quizá tú sientes que Dios te está llamando a algo, a un servicio, a algún ministerio, pero tú no quieres conocer la respuesta todavía? ¿Qué pasaría si fueras a hablar realmente con Dios sobre eso? ¿Qué pasaría si tuvieras un poco más de fe? ¿Qué pasaría si comenzaras a hablarle a aquel conocido, a aquel compañero de la escuela, del trabajo, o a aquella persona que ves casi diario, quizá alguien en una tiendita, alguien que te topas en el transporte, y que tú mismo has sentido de, quizá debería decirle algo sobre Dios, hasta Dios le bendiga? ¿Qué pasaría si te atrevieras o tuvieras la fe para atreverte a hacer eso? ¿Qué pasaría? Y piénsalo en tu situación, porque yo no puedo mencionar las 20,000 situaciones que existen. Pero
Hay una frase muy común de Jesús que se conoce y que hay canciones, que está en Lucas 17 y también está en Mateo 17, que dice 17:5, Lucas 17:5 dice, por ejemplo, los apóstoles dijeron al Señor, a Jesús, aumentanos la fe. Yo creo que esta es una petición que hemos tenido muchos y que es bueno que le digamos al Señor, Señor, auméntame la fe. No estoy diciendo que no tenga fe, no estoy diciendo solamente dame fe. Señor, es un reconocer, tengo fe, Señor, pero quiero que me lo aumentes. ¿Por qué? Porque veo mi necesidad de más fe, porque yo quiero creer en ti en esta área de mi vida, yo quiero creer que tú cuidas de mí, yo quiero creer que tú me escuchas, yo quiero creer que tú me vas a responder, yo quiero creer que tú sabes lo que es mejor para mí y que vas a acomodar las cosas. Y es donde le decimos, auméntame la fe, Señor. Yo creo, pero ayúdame a creer más, ayúdame a tener más fe, Señor. Y la respuesta de Jesús en el versículo 6 es, entonces el Señor dijo, si tuvieran fe como un grano de mostaza, dirían a este sicomoro, desarráigate y plántate en el mar, y el árbol les obedecería. En otra instancia dice, si tuvieran fe como un granito de mostaza, le dirían a este monte, échate al mar, y el monte se movería. Ahora te pregunto yo, ¿cuántos testimonios conoces? Yo no conozco ninguno, pero ¿cuántos testimonios conoces de personas que hayan dicho, íbamos por el desierto y por X o Y razón, y había un monte y le dijimos al monte, muévete, y se movió? Porque es un versículo muy citado y es una idea muy citada, pero pues ¿cuántos realmente hemos visto un monte moverse? Ahí la enseñanza realmente no se trata de si mueves un monte o no, porque acuérdate, iban en el camino, cuando lo dice en ese momento sobre el monte, iban en el camino y había un monte en medio, entonces tenían que rodearlo y ese era el caminito, ¿no? Pero la enseñanza de Jesús era eso. Imagínense si ustedes tuvieran fe, cuando se encontraran con un obstáculo, podrían al obstáculo decirle, hazte para allá. Y el obstáculo, sin duda, se movería. O sea, la montaña representa una circunstancia, un momento difícil, donde es la fe la que nos podría dar la fuerza para verlo como algo movible. Eso inamovible, que para nosotros es imposible mover, la fe nos permitiría verlo como algo que se puede mover, que puede cambiar una situación que para nosotros parece imposible, donde no hay salvación, donde no hay sanidad, donde no hay restauración, una relación que no podría cambiar. Y decimos, Señor, pero yo tengo fe, dice el Señor. Si tuvieran fe, créanme, que podrían ver esas cosas que son imposibles y que en algún momento los discípulos le llegan a decir al Señor, Señor, entonces, ¿cómo va a pasar esto? ¿Cómo va a ser que alguien pueda alcanzar la salvación? Y le dice Jesús, les dice a los discípulos, lo que es imposible para ustedes, para el hombre, es posible para Dios. La fe debe estar bien puesta. Hay gente de muchas religiones que tienen mucha fe, pero el requisito que la Biblia pide no es simplemente tener fe en algo, no es simplemente tener fe en lo que sea, es tener fe, pues, es tener una fe puesta en lo correcto, en aquello que puede transformar. Por eso cuando dice aquí Jesús, si tuvieran fe, no está diciéndolo tampoco al aire, no está diciendo si tuvieran fe en lo que sea, si tuvieran fe. Y en otra parte le dice, si tuvieran fe, o si supieras, le dice a una mujer, si supieras quién es el que te pide agua, tú me pedirías a mí. Es decir, si entendieras quién soy yo, tú, el cómo ves las cosas, tu mentalidad, tu perspectiva cambiaría. Y cuando tenemos fe en algo correcto, es entonces que esa fe podemos creer que es capaz de hacer las cosas imposibles. Y hemos visto cuántos testimonios no has escuchado o tú mismo has visto o vivido donde Dios hace lo imposible. Y a veces son cosas que ni nos imaginamos, o sea, son cosas que no pensamos que Dios iba a hacer, pero hace, y quizá no lo imaginamos porque no pensamos o no consideramos que eso se pudiera hacer. Y Dios lo hace y decimos, wow, ni lo pedí porque no pensé ni consideré, o sea, mi mente humana no consideró que eso podría suceder, y Dios lo hizo. Y eso también nos aumenta la fe. Pero es necesario, ¿qué pasaría si tuvieras una fe más activa en Dios? Y aquí ya no estoy hablando de una fe salvadora, que es indispensable para estar cerca de Dios, para agradarle a Dios, para acercarnos y que Dios nos responda. Dice la Biblia que todo aquel que se acerca a Él es necesario que crea que Él existe, que Él está ahí. Es necesario tener al menos un poco de fe. Y fíjate que aquí hay un debate también entre, pues, de dónde viene la fe, ¿no? Si solamente Dios da la fe. Pero en los evangelios vemos claramente, no me voy a meter en ese debate muy profundo, pero en los evangelios vemos que Jesús le dice a la gente, ten fe. No le dice Jesús, espérame, déjame, te doy poquita fe
para que esto pueda funcionar, les llega a decir, ten fe, o le dice, tu fe te ha salvado. Y aquí está, esas circunstancias llegan a ser no salvación del alma, ¿verdad? Llega a ser salvación física, de que salvan su vida, que también es una frase común en la Biblia y luego se confunde, pero le dice, tu fe. O cuando Jesús reconoce la fe de alguien y dice, no había visto fe así en todo Israel. No está diciendo Dios, claro, pues tiene esa fe porque yo se la di. Pero también la Biblia es clara y nos habla de que Él también nos provee fe. O aquí como en este ejemplo que leímos donde los discípulos le dicen, tú aumentanos la fe. Pero ya tenemos cierta fe ahí, ya existe. Y le dice Jesús en lo que leímos ahorita, si ustedes tienen fe del tamaño de un granito de mostaza, te pregunto de nuevo, ¿qué pasaría si tuvieras fe en que Dios puede obrar? En que a Dios le importa tu vida, en que a Dios le importa conocerte, en que a Dios le importa las cosas pequeñas de tu vida. ¿Qué pasaría si tuvieras fe en que tus oraciones tienen efecto, en que Dios las va a responder, en que Dios te está escuchando y te va a responder? ¿Qué pasaría si tuvieras esa fe? Porque muchas veces yo siento que vemos la oración y tú me dirás quizás si sí o si no. Me lo puedes dejar en los comentarios. Que muchas veces yo siento que la gente toma la oración como un buzón de sugerencias. Es ir y escribir, y esto seguramente te ha pasado a ti, no ver buzón de sugerencias en muchos lugares y decir, ¿para qué? Ni me van a hacer caso, probablemente ni los lean. Y yo creo que mucha gente así ve la oración. Ve como escribir algo para un buzón de sugerencias, ir y ponerlo, pero dicen, pues lo pongo. Pero dudo que lo vayan a leer, o si lo leen, dudo que vayan a hacer algo. Y tristemente, yo creo que así es como muchos creyentes viven su vida de oración, yendo a dejar papelitos de sugerencias, diciendo yo cumplí, pero la verdad no creo que me respondan. ¿Por qué? Porque a veces es porque creemos que es muy insignificante nuestra petición, que Dios ha de estar ocupado con cosas más importantes, que ya hemos hablado de eso en otro episodio, de las cosas pequeñas, lo puedes ir a escuchar. O también quizá porque decimos que es algo muy grande, que Dios no nos va a responder eso. O quizá que decimos, yo creo que Dios puede responder porque yo lo he visto, yo creo que Él responde oraciones, yo he visto que lo hace, pero no creo que a mí. ¿Por qué? Porque mi pecado, por mi forma de ser, por lo que he hecho, por lo que estoy haciendo, Dios no ha de responderme a mí. Y hay varias razones entonces por las que tomamos esa actitud de un buzón de sugerencias. Pero ¿qué pasaría si realmente creyeras que Dios está escuchando tu oración? ¿Qué pasaría si realmente creyeras que Dios puede responder a lo que le pides o que Dios está escuchándote y que Él conoce lo que es mejor para ti? Muchas veces no sabemos ni cómo pedir, dice la Biblia, pero el Espíritu Santo nos guía y Dios conoce nuestras peticiones, Dios conoce lo que es mejor para nosotros, obviamente. ¿Qué pasaría si le dejáramos de estar preguntando qué hacer a medio mundo? ¿Qué pasaría si le dejáramos de preguntar? Y tristemente tantos cristianos que dicen creer en la palabra de Dios, creer en Dios, pero luego andan viendo el tarot, andan viendo los signos zodiacales, andan viendo tantas cosas, donde demuestran que realmente, pues, así como le tienen esa fe a eso, le tienen la misma fe a Dios. Y Dios no es un Dios con el que podemos estar compartiendo la fe. Dios no es un Dios que dice, sí, pídele a los demás y luego vienes conmigo. Pero ¿qué pasaría si dejáramos de preguntarle a gente que ni conoce a Dios cómo hacer las cosas? Si dejamos de buscar soluciones rápidas en internet, en libros, que no digo que sea malo, podemos buscarlas porque sin duda Dios ha provisto de sabiduría a muchas personas, pero ¿qué pasaría si nuestra fuente principal y el primer lugar al que vamos y con la primera persona con la que vamos fuera Dios mismo en vez de andarlo buscando ahí? ¿Qué pasaría si yo fuera con la fe con Dios, de decir, yo sé que tú me escuchas, yo sé que tú me guiarás, yo sé que tu Espíritu Santo está en mí y que tu Espíritu Santo me da sabiduría, y luego tuviéramos la fe para actuar sobre eso? ¿Qué tan diferentes serían nuestras vidas? En Mateo capítulo 7, después de las bienaventuranzas y el sermón del monte, básicamente aquí está Jesús cerrando el sermón del monte y lo que va a decir se refiere a todo lo que dijo en ese sermón. Dice, cualquiera pues que me oye estas palabras. ¿Cuáles palabras? Todo el sermón del monte que se acaba de aventar Jesús. Dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa
y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca, y la roca es Cristo. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Y en este sentido, si te fijas, y también tenemos un episodio de esto, se llama Los dos cimientos, lo puedes ir a buscar en los episodios, pero si te fijas, a los dos les pasa lo mismo. Mucha gente piensa que al venir a Cristo se ahorrará los sufrimientos, se ahorrará las dificultades y peor aún hay maestros o falsos maestros cristianos, entre comillas cristianos, que eso le dicen a la gente, que al venir a Jesús tendrán prosperidad, tendrán salud, no les faltará nada, les irá súper bien. Que me imagino que dirían los apóstoles si escucharan ese mensaje. Pero aquí vemos que Jesús dice, el que tengan diferente fundamento no los salva de sufrir las mismas cosas. Al contrario, dice, a las dos casas les pasa lo mismo. La diferencia no es qué les sucede, la diferencia es su fundamento y que una se sostiene y que la otra no. No por la casa misma, sino por el fundamento sobre el cual construyeron. ¿Qué pasaría si tú, papá, mamá, joven quizá todavía, qué pasaría si edificaras tu casa sobre la roca? ¿Qué pasaría si le inculcaras a tus hijos, aunque ya estén grandes, qué pasaría si les inculcaras valores bíblicos? ¿Qué pasaría si les repitieras porciones bíblicas? O si en las conversaciones que tienes con familiares les dijeras, bueno, sí, yo recuerdo que la Biblia dice, o Dios dice, o el Señor Jesús dice, y no de una manera de imponer, sino que pudieran ver, se nota que lee la Biblia, se nota que conoce la palabra de Dios, y que eso derivara en que te preguntaran más cosas, en que te buscaran para de pronto que oraras por ellas. ¿Qué pasaría si tu vida entera y tu casa y tu familia estuviera edificada sobre la roca? ¿Qué pasaría si, como dice Jesús, no solamente escucharas sus palabras y no solamente escucharas enseñanzas y sermones y podcasts y prédicas, sino que realmente hicieras lo que te están enseñando, que es la palabra de Dios? Si tú ya viste que lo que te dicen y que esto que te estoy diciendo yo viene de la Biblia y que tiene sentido con la Biblia y la historia que viene en la palabra de Dios y lo que Dios enseña, si tú ya viste que eso y que esto cuadra en eso, ¿qué pasaría si ya no solamente lo escucharas, sino lo aplicaras? ¿Cómo crees que cambiaría tu vida? Y yo creo que aquí hay mucha gente le daría miedo, porque mucha gente diría, no, es que si yo lo hiciera, tendría que decirle adiós a mis negocios, tendría que decirle adiós a mis amistades, tendría que decirle adiós a mi ingreso mensual, porque bajaría, porque yo, el cómo hago las cosas, pues yo sé que no es lo correcto al 100%, pero todos lo hacen. Bueno, ¿qué pasaría si dejaras de compararte con los demás? ¿Y qué pasaría si dejaras de querer agradar al hombre y buscaras agradar a Dios? Que es lo que dice la Biblia. ¿Qué tanto cambiaría tu vida? ¿Qué tanto cambiarías tú? ¿Qué tanto cambiaría tu confianza si creyeras lo que dice la Biblia sobre ti, sobre Dios? Cuando dice que Él te cuida, que Él te ama, que puedes perderlo todo, pero Él va a estar contigo. ¿Qué pasaría si realmente lo creyéramos? ¿Qué pasaría si escucharas esto y oraras a Dios y le dijeras, Señor, yo quiero cambiar, yo quiero creerlo, yo quiero vivirlo, todo lo que escucho? No quiero ser solamente alguien que se llena de información, quiero ser alguien que es transformado por tu palabra. ¿Qué pasaría si tu oración fuera que Dios te transformara, te limpiara, te purificara a través de su palabra y a través de irlo conociendo a Él? Bueno, en 2 de Crónicas 7:14 tenemos un versículo que de hecho también leí la semana pasada, pero fíjate lo que dice. La pregunta es, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? Bueno, Dios sí responde. Dios mismo dice, si se humilla mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre, si oran y buscan mi rostro y se vuelven de sus malos caminos. Y aquí es donde podríamos sustituirlo, ¿no? Ponerlo en con pregunta. Bueno, ¿y qué pasaría si fuéramos humildes y nos humilláramos ante Dios? ¿A qué se refiere con humillar? Reconocer y decir, yo estoy muy mal. Yo estoy yendo por el camino errado. Yo he decidido qué es lo correcto y qué es lo incorrecto y estoy bien mal. Eso a eso se refiere, si se humilla. El ir y decir, Señor, perdóname que no merezco esto. Que tristemente muchas personas lo hacen con la pareja, ¿no? Tristemente, ¿cuántos hombres y mujeres, los dos,
con la pareja llegan a ir a humillarse de esta manera y decir, es que yo estaba completamente mal, tú eres el único que está bien, todo lo que yo digo está mal. Literalmente convierten a la persona como un tipo Dios, lo idolatran. Pero aquí dice, lo bueno es que con Dios sí lo podemos hacer y Dios es bueno. La pregunta sería, ¿y qué pasaría si nos humilláramos con Dios? Si fuéramos con Dios y le reconociéramos que estamos mal. ¿Qué pasaría si oráramos y buscáramos su rostro? ¿Qué pasaría si nos volviéramos de nuestros malos caminos? ¿Qué pasaría, creyente? ¿Qué pasaría, hermano, hermana que me escucha? ¿Qué pasaría si buscáramos y oráramos? ¿Qué pasaría? Dice el Señor. Entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Esta es la promesa de Dios. ¿Qué pasa si comienzas a buscarlo? Lo vas a encontrar. La Biblia dice que Él ciertamente no está lejos de aquellos que lo buscan, pero dice, de aquellos que lo buscan de veras. La Biblia nos conoce, y la Biblia nos conoce porque es la palabra de Dios. Dios nos conoce, Dios sabe cómo somos. La Biblia dice también, Él se acuerda que somos polvo, pero se acuerda de cómo somos. Sabe cómo nos gusta mentirnos a nosotros mismos, cómo nos gusta engañarnos, cómo nos gusta aparentar. Por eso dice que Él está cerca de todos aquellos que lo buscan, de los que lo buscan de veras. Te pregunto yo hoy a ti, ¿qué pasaría si buscaras a Dios de veras? Muchas gracias por escuchar este episodio. No olvides suscribirte al podcast en tu plataforma favorita y recuerda que puedes encontrarnos en Facebook, Instagram y YouTube, donde subimos más contenido que nos lleva a razonar, analizar y meditar en las cosas de Dios. Espero que estés bien. Dios te bendiga.